estamos en el mes de la Biblia, Sí. ¿no? Y seguramente tendremos algún modelo, algún ejemplo que podrá ayudarnos a responder esta pregunta tan interesante y por otro lado, muy importante de profundizarla, porque ciertamente muchas personas, muchos creyentes, cuando viene la gran dificultad en la vida, realmente se pueden sentir probados, castigados y hasta abandonados por Dios. Es cierto. Le vamos a pedir a Alejandro una pequeñísima cortina musical, así podemos sacar este eco que está por aquí. Pero hay muchísimas respuestas de la audiencia. Yo ya envié, padre, a la audiencia también a que vaya al libro del Génesis en el capítulo 22, porque ya adelanté de qué personaje vamos a estar hablando, ¿no? De qué personajes vamos a estar hablando, pero la actitud de, específicamente, Abraham en relación al sacrificio de Isaac. Hijo único, que después vamos a estar dialogando sobre este pasaje, proclamándolo también en forma específica, ¿eh? Así que, ¿ya estamos, Ale? ¿Sí? A ver, probemos ahora, padre, hábleme. Muy bien, a ver si ahora sí. Perfecto. Porque escucharme a mí misma... Escucharme 2 veces a mí misma no es agradable ya. Ya con una ya estamos bien. Entonces hay una pregunta interesantísima. Usted no sabe la cantidad de mensajes que hay, querido padre, pero no sé por dónde quiere arrancar para este tema en particular. O sea, vamos por partes. Prueba a Dios en sufrimiento. Dios nos prueba. Dios nos castiga. Dios... nos manda enfermedades, porque hay muchas personas que también dicen, ¡ay, qué enfermedad me mandó el Señor! ¿No es así? Bueno, entonces esa es la cuestión que tenemos que responder, ¿no es así? Y usted nos presenta un modelo en la Biblia que es el padre de la fe, Abraham. Así es. Y nos remite al capítulo 22. Del Génesis. Ni más ni menos que al famoso sacrificio de el hijo de Abraham, capítulo 22, que no estaría mal que usted no lo leyera para que no lo recordara. Bueno, y tenemos que ir respondiendo, yo ya los voy en la mente, trabajando un poquito, porque considero muy, muy importante, especialmente en los duelos también por enfermedad y por la muerte de seres queridos. Pero para que a nuestra querida audiencia le dé tiempo también a pensar, a recibir iluminación, a que nos envíen el mensaje, usted nos va a recordar, por favor, la síntesis del encuentro anterior. Ah, sí, por supuesto. Ya le cuento que hay un montón de mensajes, pero vamos repasando esta síntesis que nos hace bien recordar cómo iniciamos este ciclo del mes de septiembre. Estamos dentro del mes de la Biblia y en este ciclo junto al padre Mateo Bautista lo que vamos a hacer es tratar el duelo de algunos personajes bíblicos. Por eso hoy nos vamos a abocar a Abraham. El lunes pasado hablamos de varios personajes a modo de introducción. ¿Y por qué elegimos personajes bíblicos y por qué elegimos también hablar de la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios habla de duelos. Dice mucho sobre nuestros sufrimientos, sobre los procesos de sanación y nos presenta justamente modelos de buenos dolientes y duelientes, ¿no? Decíamos que el modelo, hablando de modelos, el modelo por excelencia es nuestro Señor Jesús, quien murió sin ningún privilegio. No solo en la palabra de Dios encontramos modelos, sino en la misma persona de Jesús. Y no solamente en la persona de Jesús, sino en la madre de Jesús. Pensemos solamente en la escena de la crucifixión. María al pie de la cruz, ¿no? Y también en la persona de Dios Padre. Pensemos en esta misma escena en relación a Dios Padre también, ¿no? Duelando a su único hijo. Recordamos también a San Juan Pablo II, porque San Juan Pablo ha escrito una encíclica muy, muy bella, llamada Salvifici Doloris, y en un fragmento de esta encíclica relata: la Sagrada Escritura es un gran libro sobre el sufrimiento. De los libros del Antiguo Testamento mencionaremos solo algunos ejemplos de situaciones que llevan el signo del sufrimiento, ante todo moral,
Por ejemplo, el peligro de muerte, la muerte de los propios hijos, especialmente la muerte de hijo primogénito y único, también la falta de prole, la nostalgia de la patria, la persecución, la hostilidad del ambiente, el escarnio y la irrisión hacia el que sufre, la soledad y el abandono. Y en otros más, como el remordimiento de conciencia, la dificultad en comprender por qué los malos prosperan y los justos sufren, la infidelidad y la ingratitud por parte de los amigos y vecinos, las desventuras de la propia nación. Sin desperdicio, aquellos que quieran leerlo completo, la encíclica Salvifici Doloris de San Juan Pablo II. Y decíamos también que el primer duelo que aparece en la Biblia, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿No? Es el duelo, decíamos, del propio Dios Padre, ¿no? Cuando muere Caín en manos de Abel. No fue solamente el duelo de Adán y Eva, sus padres, es también el duelo de Dios Padre. Y es por eso que es Dios Padre quien reclama a Caín. ¿Dónde está tu hermano, no? Le dice Abel, ¿dónde está? El primero que entra en duelo es Dios Padre. Esto, ¿qué nos enseña, no? Qué fabuloso. Nos enseña que antes de mi sufrimiento, de mi yo, de mi sufrimiento, es Dios el que sufre primero. Al ser nuestro papá, nuestro Abba, ¿no? Está el sufrimiento de Dios primero. Esto nos indica que nunca, en ningún sufrimiento, estamos solos. Nunca estamos solos en el trabajo de duelo. Nunca estamos abandonados. Siempre Dios está junto a nosotros. Un poco el resumen, querido padre. Muy bien, excelente, querida Vero. Y bueno, entonces la palabra de Dios nos da ejemplos sublimes de cómo hay que hacer, ¿verdad? Un trabajo de duelo, sí, un procedimiento de duelo, una acción en nuestras heridas para cicatrizarlas, porque ya tenemos muy claro que una cosa es cómo trabaja el sufrimiento y otra es cómo debemos trabajarnos con nosotros cuando sufrimos. Y estos modelos, estos ejemplos, sobre todo también del Antiguo Testamento, pero esta visión que nos acaba de recordar es muy importante. Cuando sufrimos, Dios es el primero que sufre con nosotros. Y antes que nuestro es el sufrimiento de Dios. Bueno, ¿y usted cree que esta afirmación que usted nos ha recordado iluminará la pregunta que hoy tenemos en torno a este tema tan fundamental? Yo pienso que sí, y yo me animaría a decirle que ya arranquemos con algunos mensajes, padre. Ya estuvimos escuchando algunos, pero ¿le parece que le lea algunos que van llegando? Escuchemos. Sí. Graciela dice, Vero, soy Graciela de Venado Tuerto, no creo que el sufrimiento sea una prueba en mi vida. Pasar por el sufrimiento son cosas por la imperfección que tenemos como seres humanos. Las tenemos que pasar por estos sufrimientos. Dios nos da fuerza y consuelo para superarlos. María del Carmen dice, no creo que el dolor sea una prueba de Dios. Creo que Dios saca algo bueno del dolor para nosotros porque Él nos da la fortaleza para poder pasarlo. Lía dice, bendecido día Radio María, no creo que Dios me pruebe, la vida se presenta de maneras que muchas veces podemos evitar algunas cosas y otras no. Creo que Dios está a mi lado para sostenerme y guiarme en mis adversidades. Francisca dice, querida familia de Radio María, Dios está para ayudarnos en todo momento, cuando pasamos por una enfermedad o por situaciones difíciles. Siempre está al lado nuestro, Francisca, desde Tucumán. María Lía dice, pienso que Dios no nos prueba, sino que lo que nos pasa es consecuencia de nuestro libre albedrío. Dios no interviene porque nos da esa libertad, salvo cuando tienen lugar los milagros que se obran por nuestra fe. El amor de Dios es tan grande que como un padre jamás quisiera que suframos. Otro mensaje de Silvio, dice, buen día, Vero y equipo, no creo que tengamos un Dios que nos pone pruebas, sino que un Dios que es amor, con un amor que tiene tanto poder que es capaz de crear vida aún a través de los conflictos y sufrimientos que la vida nos presenta. Muchas gracias por el programa, como siempre, desde Bahía Blanca.
Hola, buen día, Alejandro, Vero, Padre Mateo. El sufrimiento para mí, el poder buscar a Dios y poder aprender primero de lo que soy capaz, porque hasta ese momento sentía que no era capaz de perdonar, de entender, de aceptar y de conocerme, sobre todo conocerlo a Dios, su misericordia, su palabra y lo que me dice. Nancy de La Rioja. Venancio dice, buen lunes para todos, yo creo que el sufrimiento más que una prueba de Dios es una enseñanza, porque de todo lo malo que me pasó, aprendí algo. Y María Viviana, dentro de los tantos mensajes que siguen llegando, querido padre, dice, yo creo que Dios no nos prueba, el dolor es parte natural de la humanidad y Dios está atento y dispuesto para que nos cobijemos en sus brazos y siempre a la espera de nuestra apertura hacia Él. Algunos como muestra de los tantísimos mensajes que siguen llegando, padre. Bueno, oiga, me he quedado boquiabierto con estas iluminaciones. Sí, muchas. Y como estamos también en el mes de la Biblia, bueno, podemos decir a un autor también de la Biblia que nos dé un mensaje si somos probados o no en el sufrimiento. Bueno, vamos allá. Nos vamos a la carta de Santiago. Ah, bueno. Capítulo 1. Sí. Versículo 12, 13 y 14. Sí. Espere que esa no la tenía preparada. Espere. Bueno. Santiago. Carta de Santiago, capítulo... Primero. Del Capítulo versículo primero. 12 al 14. Es muy importante, Sí, a ver, querida audiencia, apunten ustedes, porque aquí tenemos la respuesta y la clave. La vamos a trabajar, por supuesto, en el sacrificio de Isaac, capítulo 22, pero aquí tenemos una respuesta maravillosa, profundísima, esperanzada, de cómo tenemos. Entonces, ya lo hemos registrado para que después ustedes lo lean con calma. Primera carta de Santiago, del versículo 12 al 14. ¿Y lo podemos escuchar, querida Vero? Lo proclamamos, dice la palabra de Dios. Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla superado, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Nadie en la tentación diga que Dios lo tienta, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a ninguno. Cada uno es tentado por el propio deseo que lo arrastra y seduce. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, querida Vero. ¿Y qué le parece la respuesta de Santiago? ¿Es contundente? Qué interesante, ¿no? En primer lugar, dice, feliz el hombre que soporta, que asume la prueba, superada la prueba, es decir, ha hecho un trabajo de duelo. Sí. Porque sin un trabajo de duelo se puede asumir, superar algo, una crisis, un dolor, un sufrimiento, querida Vero. Si no hacemos este trabajo, aunque laborioso, no podremos superarlo. Todo lo contrario, seremos aplastados, podemos quedar hasta amargados, resentidos, porque una vez más vamos a recordar nuestro lema: o yo domino al sufrimiento, o el sufrimiento me aplasta y me domina a mí. Y superada la prueba, dice Santiago, superada la tentación, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que lo aman. Fíjese que cuántas veces nosotros venimos diciendo, con un buen trabajo de duelo, una dedicación, ¿verdad? Asumir esa realidad con todos nuestros recursos, desde todas las dimensiones, del sufrimiento al crecimiento, del sufrimiento a la madurez, del sufrimiento a ser mejores samaritanos, a esa visión del altruista de la vida, y del sufrimiento superado, cicatrizado con un buen trabajo de duelo, a la santidad. Esto es lo que nos dice. Pero Santiago sigue. Ninguno, cuando sea tentado, probado, diga, es Dios quien me prueba. Y aquí viene, a ver,
ayúdenos, querida Vero. Aquí viene la contundencia de Santiago. ¿Qué nos dice cuando uno puede pensar que Dios me prueba? ¿Qué dice Santiago? Que dice, es el propio deseo, nuestro deseo humano, que nos está arrastrando y también seduciendo, ¿no? Ahí está. Y Dios no prueba, no es probado por el mal, ni prueba ni tienta a nadie. ¿Verdad? Miren lo que dice Santiago. Ni tienta a nadie, ni prueba a nadie. Muy al contrario. ¿Qué sabemos por la fe, por la revelación, por la vida de Jesús, por los sufrimientos de Jesús, por los dolores de Jesús? Es decir, de la persona misma del Hijo de Dios. Atención, de la persona, del sufrimiento, de los duelos, que Dios no nos manda pruebas ni enfermedades. Al contrario, está con nosotros en nuestras pruebas el primero. Ahí nos está fortaleciendo, ahí nos está iluminando, ahí nos está dando su ejemplo, ahí nos da los ánimos, ahí está la gracia. Por eso tenemos todos los recursos, la comunidad, la palabra de Dios, los sacramentos, la oración. Dios, compañero nuestro. Entonces, lo dice el apóstol Santiago, texto bíblico, ni Dios es probado, es decir, nosotros no le podemos probar a Dios, el mal no le puede probar a Dios, y Dios no nos prueba. Pero quiero hacer una comparación un poquito en relación a, porque vamos a ser sinceros, querida Ver, usted no conoce gente que después de un gran sufrimiento, creyentes, han quedado amargados con Dios. Sí, le iba a decir justamente eso, ¿no? La gran tentación de decir Dios me está probando es justamente cuando estamos inmersos en los primeros tiempos de un gran sufrimiento, ¿no? Creo que hay una gran tentación de decir, depende la madurez, siempre decimos, depende la madurez espiritual, que tengamos el trabajo que vayamos haciendo con nuestra dimensión espiritual, con nuestra fe y con nuestra relación con Dios para ver cómo nos agarra el cimbronazo. Pero si está michi michi la fe, es muy común escuchar a gente decir, mirá qué prueba Dios, sacame la prueba esta, no quiero esta prueba, me mandaste esta prueba. Es común esto, querido padre, en los primeros tiempos, ¿no? Y usted conoce personas que dicen, ay, qué castigo me ha mandado el Señor. Sí, claro, sí, en la misma línea. Esta enfermedad que me mandó el Señor. Y usted no ha conocido o ha oído de personas que dicen, claro, Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Sí. Y no ha escuchado también a personas que cuando ha habido un accidente o ha muerto un ser querido, una enfermedad, dice, bueno, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Es muy común, sí. Fíjese qué expresiones tan desastrosas, tan anticristianas, tan antievangélicas, tan antihumanas. Pero conoce personas también que cuando han sido probadas por el sufrimiento, ojo, ahora vamos a hacer también, ¿el sufrimiento es una prueba? Claro. Y el trabajo de duelo es una prueba, atención, para sanar el sufrimiento también. El sufrimiento sí que es una gran prueba en la que tenemos que responder. Pero conoce también personas, querida Vero, que se han alejado de Dios, de la comunidad, después de un gran sufrimiento. Y definitivamente, y no han vuelto. Se alejaron y no han vuelto. Personas que hasta se declaran ateas, ¿no? Y que están enojadas, además no solo con Dios, sino con la vida, ¿no es así? Sí. Y claro, si una persona tiene esa idea, esa visión de Dios, incluso mire lo que digo, esa mala experiencia de que Dios manda una enfermedad como una prueba para corregir, entonces, claro, la lógica es decir, ¿para qué voy a creer en este Dios? Vamos a poner una comparación. Dígame, un padre, una madre de este mundo que tiene un hijo atravesado, vamos a decirlo así, atravesado con la vida.
dígame, ese papá o esa mamá va a decir, bueno, mira, para que mi hijo se enmiende porque ya no puedo con él, porque es un desastre, porque es incorregible, le voy a mandar un cáncer. ¿Qué pensaría usted, querida Vero, de ese papá o esa mamá? Salieron muchos ejemplos en relación a esto cuando lanzamos la pregunta a las 10:30 de la mañana, ¿no? Algunas mamás dijeron, yo como madre no pruebo a mi hijo. No dijo, aunque sea un desastre, pero es lo que pensamos, ¿no? Los que somos papás y mamás. No podemos decir que nosotros enviamos enfermedades a nuestros hijos, enviamos la muerte a nuestros hijos en sus diferentes manifestaciones. No podemos decir eso. Quien lo piense y quizás tenga que ver qué le pasa, ¿no? Pero creo que poniéndonos en este lugar, como Dios es Padre, nosotros poniéndonos en lugar de padres, no lo hacemos. Y bueno, fijémonos entonces la imagen de Dios que tenemos, ¿no? Claro, porque si yo, incluso como creyente, pienso que Dios a mi hijo le ha mandado una enfermedad, una prueba, sí. Entonces yo soy mejor que Dios, ¿no? Claro, claro. Yo tengo mejores sentimientos que Dios, ¿no? Nivel superior, sí. Yo tengo mejor corazón que Dios. ¿Y dónde está ahí toda la iluminación de la pasión, muerte de Jesús? Porque aquí nos viene también otra pregunta. Ayúdeme, querida Vero. ¿Quién ha muerto? ¿Nosotros hemos muerto por Dios, por Jesús, el Hijo de Dios? ¿O el Dios mismo, Jesús, ha muerto por nosotros y ha sufrido por nosotros? El que se entregó por completo, ¿no? Por su propia voluntad fue Jesús. Fíjese por eso cómo la experiencia de cristológica, de cristificación, es una inteligencia espiritual para entender las zonas oscuras de la existencia humana. Bueno, y tenemos ahora un personaje en la Biblia. Entonces, tentó Dios a Abraham, le pidió el sacrificio de su hijo, le pidió, incluso, querida Vero, ayúdeme, usted no conoce personas que le dicen cuando muere una criatura o alguien, dice, Dios lo quería con él. Dios lo necesitaba. Lo quería junto a él en su reino, sí. Quería un angelito a su lado. ¿Qué le parece a usted eso? Otro desastre, ¿no? Pero bueno, se repite mucho. Sí. Entonces, este programa, recuerden, es de psicoeducación espiritual, de cuidar nuestra imagen de Dios, nuestra experiencia, nuestro lenguaje. Esto sirve para la evangelización, para la catequesis, porque si yo voy a misa y comulgo al Señor, Jesús es el camino, la verdad, la vida, la resurrección, y después llego a casa y digo, ¡ay, qué prueba me mandó el Señor! Pues dígame, querida Vera, ¿qué estamos haciendo? Sí. Ojo que también hay que preguntarse, ¿no? Si sinceramente, hay mucha gente que hoy me está escribiendo y me dice, está cambiando de opinión por lo que está escuchando. Esto es muy importante, porque estamos creciendo. Quiere decir que lo concientizamos, nos iluminamos a través de este programa para cambiar de rumbo, porque esa es la conversión, ¿no? Cuando sabemos que estamos equivocados, quizás por ignorancia o por algún otro motivo, nos damos cuenta y hacemos el propósito de cambiar, ¿no? De mirada, de visión y de vivir de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Quizás tengas una imagen errónea de Dios, una falsa imagen. Y bueno, a través de este programa y lo que vamos charlando, quizás te veas clarificado. Bueno, eso es un lindo propósito, Padre, para el día de hoy. Y por eso, fíjese cuántas personas después de un gran sufrimiento han tenido rebeldía, amargura, resentimiento, de todo. Que se vaya Dios a la Conchinchina, que se vaya Dios a la Conchinchina. Pero al final, ¿quién se termina yendo? El propio sufriente. Se aleja, se aleja, se aleja. Y las grandes conversiones, los grandes santos, después, ¿cuándo han llegado a ser grandes santos? ¿Después de qué? De grandes sufrimientos. Ahí está. Y han tenido que hacer toda una purificación interior, porque no olvidemos que el sufrimiento purifica la fe. Y la fe purifica el sufrimiento. Bueno, y tenemos a nuestro padre Abraham que nos va a iluminar. Pero me estoy acordando yo de mi vieja, querida Vero. ¿De Severa? A ver, ¿qué decía Severa? Claro, porque me acuerdo que doña Teresa, la maestra del pueblo, teníamos una maestra para todo el pueblo, Sí.
Una maravilla. No como ahora que tienen 10 maestros para un alumno y no pueden con él. Sí. Bueno. Y doña Teresa nos hizo una preguntita porque ella nos introducía a la catequesis, la maestra, ¿eh? Ya nos preparaba el viernes para la catequesis. Sí. Y después venían las catequistas. Y dije, a ver, ¿quién les quiere más a ustedes? ¿Sus papás o Dios? Sí. Esa fue la pregunta de doña Teresa. ¿Qué le parece a usted? Me parece maravilloso. ¿Y qué respondió usted? Bueno, pues entonces, como nos dijeron, vayan a casa, piénselo, consulten, pregunten. Era tarea con el fin de semana, claro. Perfecto. Sí. Bueno, así que llegué y como no sabía, porque aquello me parecía a mí muy difícil esa pregunta. Claro, primero me sorprendió, ¿no? Sí. Y entonces le digo, a ver, mamá, ¿qué respondemos a esta pregunta? Y a ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Que quién me quiere más, si Dios o usted? Ah, qué pregunta tan interesante, decía mi vieja, qué interesante. Sí. Bueno, sí, muy interesante, pero hay que responder, mamá. Ah, ¿y tú qué dices? Sí. Pues no sé qué, pero usted ayúdeme, piensa, hijo, piensa. Y yo, pues yo pensaba, pero no me daba mucho la cabeza, la verdad. Y ya al final ya se compadeció de mí y dice, vamos a ver, hijo, piensa. Piensa. Dime, ¿tu mamá te quiere mucho a ti? Claro. ¿Sí? ¿Mucho? Claro. Pues piensa, ahí está la solución. Ay, mamá, por favor, termine, que yo no entiendo aquí nada. Bueno, entonces, a ver, si tu mamá te quiere mucho, ¿cuánto te querrá Dios, que es el padre de tu madre? Claro, qué maravilla. Qué linda, doña Severa, qué linda. ¿Cuánto te querrá Dios, que es el padre de tu padre? De tu madre. El padre de tu madre. Es decir, es la experiencia, aquí cuenta mucho, querida Vero, perdón, la experiencia que tengamos como hijos. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que yo he acunado y el que se dormía tan pronto en mis brazos. El que se reía al mirar al cielo y cuando rezaba se ponía serio sobre este madero. Veo al pequeño que entre los doctores hablaba en el templo. Cuando pregunté, respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el Dios de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño, es el que en las bodas le pedí más vino, que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miro de frente. Río con aquellos a
a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Se cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete pequeño, duérmete mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño. Como en Nazaret, aquella mañana, he aquí tu sierva. Vamos de vuelta. He aquí tu esclava. La canción y la voz de María en su letra. Muchas gracias, Alejandro, por este hermoso y bello tema. Estamos dialogando como cada lunes con el padre Mateo Bautista. Nos estamos psicoeducando en relación al trabajo del duelo y en este mes de la Biblia, tomando personajes bíblicos para conocer de qué manera elaboraron sus duelos, ¿no? Hoy vamos hacia la persona de Abraham en relación al sacrificio de su hijo Isaac. ¿Cómo me escucha ahí, querido padre? Perfecto, excelente. Perfectamente. Muy bien. Y no sé si se llegó a captar el último mensaje, que decíamos que si no nos sentimos y tenemos la experiencia de ser hijos de Dios, sí, antes o después nos vamos a sentir probados, castigados o abandonados. Atención con ese mensaje, luego de el gratísimo mensaje tan lindo de doña Severa, ¿no? Dios Padre es el padre de tu madre, ¿no? Qué maravilla. Y acabo de descubrir por qué usted hace tantas preguntas, querido padre. Porque, claro, ha tenido a doña Severa que supo hacerle muchas preguntas desde su infancia. Por eso nos alegra mucho que también esté con nosotros haciéndonos estas preguntas que nos hacen a través de esta pedagogía reflexionar y mucho. Es decir, que tenemos que trabajar nuestra experiencia de hijos, padre. Así es, esa es la clave. Sí. Porque, dígame, vamos a poner, antes de que nos metamos con el sacrificio de Abraham, si una niña o un niño se levanta por la mañana y piensa, hoy mi mamá me dará el desayuno, mi papá me cuidará, mi papá me castigará, mi mamá me dejará sola. ¿Qué piensa usted de esa situación, querida Vero? Que es un hijo huérfano. Si no, no lo pensaría. ¿Y puede pensar lo mejor de sus papás? Siempre los niños piensan lo mejor, ¿no? Se sienten cuidados, se sienten contenidos, confían en sus padres, sobre todo cuando son chiquitos, ¿no? Claro, pero si un hijo, un niño, una niña ya tiene esos pensamientos, dice, hoy mi mamá me va a dar de comer, me va a acompañar, me va a recibir. Si duda de eso, ¿qué está fallando ahí? La relación de maternidad y de filiación. De filiación y qué sufrimiento que tiene esa criatura, ¿no? Al pensar de esta manera. Y por eso las personas que tienen sufrimiento espiritual, hay que darle mucha importancia, claro. Esas personas que, fíjese, en su mente, en su dimensión mental, dicen que Dios me ha mandado una prueba. Imagínense qué sufrimiento mental, espiritual. A nivel emocional, sentirse probados, abandonados, castigados, ¿no? En soledad, tener que llevar un sufrimiento. Yo, querida Vero, no me imagino llevar una prueba sin Dios. No me imagino estar un minuto sin Dios. Lo que debe ser una vida sin Dios. Es un infierno en la vida. Sí. Un infierno en la vida, ¿no? Y por eso la clave fundamental es la experiencia de filiación. Y por eso cuando el Señor Jesús pisó nuestra tierra, ¿qué fue lo primero que hizo? Presentar a Dios como Padre. Abba. Y hay un detalle muy significativo antes de que nos metamos con Abraham. ¿Se ha fijado, querida Vero y querida audiencia, cuántos milagros de curación hay en los evangelios? Es cierto, hay unos cuantos, sí. ¿Y se ha fijado que los evangelios parecen un hospital con sus repartos?
Es cierto. Sí, mirándolo de esta manera. Sí. Tenemos ginecología. Sí. La mujer con hemorragias. Tenemos enfermos mentales. Oftalmología, sí. Los ciegos. Otorrinolaringología. Sí. Los sordos, los mudos. Tenemos los paralíticos, traumatología. Sí. Tenemos, parece un hospital. Fíjese que la mejor manera que tuvo Jesús de decir que Dios es Padre es curar a los enfermos. Curar. No mandar enfermedades. Jesús mandaba enfermedades o curaba en nombre de Dios Padre. Curaba. Y por eso los milagros son una expresión sublime del amor de Dios, ¿no? A través de su Hijo en la tierra, cómo Dios quiere precisamente la vida, la salud, cómo resucita a una niña, a un joven, a Lázaro, un adulto, cómo quiere la vida eterna, los milagros. Dios no manda las enfermedades, manda la inteligencia, manda la curación, hizo los milagros. Bueno, ¿y qué pasa entonces? Porque además ya hemos quedado que el apóstol Santiago nos lo dice bien claro. Ni Dios es probado, tentado, ni Dios tienta. Y muchas veces, ¿qué decimos? Que Dios cambie de idea. ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo puede ser Dios así? Y dígame, querida audiencia, querida, pero ¿quién es el que tiene que cambiar, Dios o nosotros? Nosotros cuando estamos con estas ideas tan erradas, ¿no? Y me voy dando un pataleo y un golpe en la pared y un portazo, ¿no? Y hasta que Dios no cambie, yo no vuelvo. ¿Qué le parece eso? Sí, ¿Qué le parece? Pasa, sí. ¿Sí? ¿Sabe seguramente lo que Dios estará diciendo? No sé, no me lo imagino. Pero bueno, en su misericordia me imagino que, bueno, pobre el hijito a ver si hace el trabajo de cambiar de opinión, ¿no? Como Jesús hizo con los discípulos de Maús, fíjese, aunque nosotros nos alejemos, nos amarguemos, despotriquemos, digamos barbaridades, le tratemos a Dios hasta de asesino, porque dígame, seamos sinceros, si Dios decimos que se llevó a un niño, que lo quería junto a él, quiere decir que lo mató. Claro, después de un accidente, dice, es la voluntad de Dios, Dios lo quería así, le estamos diciendo asesino. Sí. Bueno, y el padre Abraham fue tentado. Esto es muy importante porque muere un ser querido y viene esa gran pregunta. Y el sacrificio de Abraham fue una prueba. ¿Cuál es el gran mensaje? ¿Tendrá que enseñarnos algo en los procesos de duelo? Bueno, y si le pedimos que nos lea, por favor, el texto tan famoso del capítulo 22 del Génesis. Así es. Proclamación del capítulo 22 del Génesis a partir del versículo número 1. Después de estos sucesos, Dios le dijo a Abraham. Abraham, respondió, ¿aquí me tienes? Dios le dijo, toma a tu hijo único, a tu querido Isaac, vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, ensilló el asno y se llevó a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y divisó el sitio a lo lejos. Abraham dijo a sus criados, «Quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá para adorar a Dios y después volveremos con ustedes». Abraham tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre, «Padre». Él respondió, «Aquí estoy, hijo mío». El muchacho dijo, «Tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham le contestó,
Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí un altar y apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: «Abraham, Abraham». Él contestó: «Aquí estoy». Dios le ordenó: «No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Yo he comprobado que respetas a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en los matorrales. Abraham se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio «El Señor provee», por eso se dice aún hoy «el monte donde el Señor provee». Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué texto, ¿no? Qué texto, qué texto, qué texto. Bueno, y hay otros textos para iluminar también a su vez este texto. Sí. Porque la Biblia hay que verla en su conjunto, en su conjunto. Y Dios lo tentó a Abraham. ¿Qué es la tentación en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se ve la prueba de fe? La prueba de fe. ¿Es lo mismo, querida Vero, que Dios tiente o que haya una prueba de fe? Creo que es diverso, ¿no? El concepto. Es muy diverso. En la vida hay muchas pruebas. A ver, esto es importante que partamos de lo más elemental. En la vida tenemos muchas pruebas. Sí, en la vida tenemos pruebas humanas, claro. A mí, por ejemplo, había unas pruebas que no me gustaban nada. ¿Cuál? ¿La de matemáticas? ¿Cuál? Claro, por ejemplo. Entonces, tenemos muchas pruebas. Y ante esas pruebas, ¿cómo podemos reaccionar? Ayúdenos, querida Vero. Bueno, habría que ver, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la prueba de matemáticas, ¿qué sucede si nosotros no nos preparamos para cuando venga la prueba? Nos va a ir mal. Creo que de la misma manera son estas pruebas de sufrimiento, ¿no? El sufrimiento que es una prueba, ¿no? Si no estamos preparados, creo que nos irá mal también en la vida, padre, ¿no? Creo que no alcanzaremos la meta del crecimiento, la madurez y finalmente la santidad. Y esas pruebas en sí mismas, como tal, ¿son malas, son negativas o son provechosas? Creo que si sabemos cómo encararlas, creo que es de mucho provecho para nuestra persona. Entonces ya partamos de que la prueba, una vez que está la realidad del sufrimiento, aparece la prueba. Ojo. Primero fijémonos en lo primero y después en lo segundo. Está el sufrimiento. Ahí tengo que verlo yo como una prueba. Pero esa prueba me está llamando la atención. Porque dígame, querida Vero, si, por ejemplo, hay un sufrimiento en mi vida, pero ese sufrimiento en mi vida está ocasionado por mi egoísmo. Que esto es muy común, ¿verdad? Sí. Dígame, ¿qué me está diciendo ese sufrimiento y qué me está diciendo esa prueba? Padre Mateo, revise, analice. Trabaje su egoísmo. Trabaje ese egoísmo. Hay un sufrimiento en su vida. Tiene que mirar las causas de ese sufrimiento. Recuerden las causas, por qué se alarga en el tiempo, pero sobre todo, ¿dónde tenemos que mirar? En el sufriente, en uno mismo. ¿Qué hay de mí que tengo que cambiar y transformar? Por eso, cuando en el sufrimiento yo digo que soy probado por Dios, soy castigado por Dios,
¿quién tiene que cambiar de idea? ¿Quién tiene que cambiar? ¿Dios o yo? Tenemos que cambiar nosotros. Dios es el que es. Y por eso, este relato de Abraham, la clave está en el final, claro, como en todo. Sí. Tenemos otros pasajes en la Biblia muy curiosos. ¿Cuáles eran? Que en aquel tiempo incluso había sacrificios de los propios hijos. Tenemos reyes como Manasés en el Antiguo Testamento, que llevados por los cultos paganos, llegaron a sacrificar esos sacrificios como que era entregar a Dios lo mejor, ¿no? Fíjese en cuántas religiones se hacían sacrificios humanos, ¿no? Sí. Hasta hace 400, 500 años, sacrificios humanos, como que eso era lo más agradable a Dios, como que la sangre del hombre era ofrecida, era lo más agradable a Dios. Y precisamente el Antiguo Testamento despotrica contra esos reyes que sacrificaron a sus hijos. Ahí ya tenemos una iluminación. Pero la otra gran iluminación de este relato de Abraham, que es un relato teológico, es un relato teológico y hay que verlo así. ¿Cuál es? Hay que verlo en relación a otro padre y a otro hijo, que hubo un sacrificio por medio. El propio Dios Padre y el propio Jesús, ¿no? Ahí está. Y vamos a escuchar de Jesús: nadie me quita la vida. Yo la doy por mi propia voluntad. Muy bien. Y cuando estaba en la cruz, cuando estaba Jesús en la cruz, sí. ¿Qué dijo? Padre, felicita a los que me han matado, así han cumplido tu voluntad. ¿Dijo eso? No, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque están matando a tu hijo. Están matando a un hombre, al Hijo de Dios. Porque, oiga, si el sacrificio de Jesús era una obligación y un castigo del Padre al Hijo, entonces, ¿qué corresponde que le digamos a Judas? Que es un santo, porque con su traición facilitó el sacrificio, ¿no? Sí. ¿Qué decimos de Pilatos? Que también es otro santo, porque gracias a esa condena injusta, entonces facilitó a los verdugos, a los que le atravesaron. Entonces, todo lo que nos pase, aquí estamos también en este tema profundo de psicoeducación espiritual. Todo lo que nos pase lo tenemos que ver a la luz de lo que dijo, hizo y vivió Jesús. Atención. Es decir, que este pasaje es una prefigura, este pasaje de Abraham e Isaac es una prefigura de la imagen de Dios Padre, el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿no? Donde Dios Padre... Exacto. Y Isaac es prototipo o figura ¿de quién? De Jesús. Muy bien, y vamos al relato. Sí. Fíjese que Abraham se dispone, ¿no? Ahí ha recibido una orden y dice: yo quiero demostrar mi fidelidad, mi amor, mi obediencia a Dios. Sí. Y la obediencia a Dios pasa por la muerte de los hombres, pasa por el sacrificio, pasa por las penurias, pasa porque se autocastiguen. Fíjese, querida Vero, que hay personas que tienen una actitud dolorista. Sí. ¿Cuál es la actitud dolorista? Que es una actitud anticristiana. Es: yo me provoco el sufrimiento porque así soy más agradable a Dios. Así me redimo. Sí, me provoco el sufrimiento y lo busco, así me redimo más rápido. Yo sufro en el cuerpo, hago mortificaciones, lo paso mal, hasta daño mi salud, porque con este sacrificio que yo hago, le complazco a Dios. ¿Qué le parece a usted? Y eso es una actitud dolorista. ¿Acaso Dios quiere que nosotros nos desangremos, que nos mortifiquemos, que nos dañemos, que no cuidemos la salud? Él que pasó curando a los enfermos. Al contrario, Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora sí, cuando vienen las pruebas de la vida, porque ayúdeme, querida Vero, la vida da muchas pruebas. Y en la vida tenemos pruebas, sí.
Y ahí es donde tenemos que aferrarnos a Dios. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que hizo Abraham. No entendía, fíjese que Abraham era el hijo de la promesa, el hijo de la bendición, el hijo tenido de viejo, porque ya Sara era vieja y él era viejo, viejísimos, ¿no? Era su descendencia. Dice, ¿cómo? Dios lo prometió, me dio el hijo y ahora me lo pide, me lo quita. ¿Será así? Y por eso viene el final del relato. Fíjese cómo Abraham, fíjese qué profundidad. El bien absoluto para Abraham no era su hijo, no era su propia vida, era la obediencia a Dios. Y detente, Abraham, porque, atención, querida audiencia, y si tienen virome, vamos a escribir, por favor, yo ya estoy escribiendo. Dios quiere nuestra fe, no quiere nuestra sangre. Dios quiere nuestra fe, no quiere nuestra sangre. Esto es muy importante. La fe en todo, la fe en las pruebas, la fe en las dificultades, Dios a nuestro lado. Y eso es precisamente, detente a Abraham y se cambia al hijo por un carnero. Sí. Porque Dios quiere la vida. Dios no prueba, no castiga y no da permiso, no permite. Por cierto, querida Vero, ayúdeme también. Dígame, ¿un papá y una mamá en este mundo le da permiso a un hijo para que haga el mal? No, bueno, si es así, lo está educando medio retorcido, ¿no? Pero no, se supone que no. Y si un papá y una mamá de este mundo no dan permiso para que se haga el mal, ¿Dios va a dar permiso para que se haga el mal? No, tampoco. No, es por eso se hablaba de libre albedrío, ¿no? ¿Y por qué sucede? Oiga, y dígame, si un padre y una madre tienen un hijo drogadicto y no pueden con él, ¿qué tienen que hacer? ¿Eliminarlo para que no siga haciendo el mal? ¿Lo eliminamos de la vida para que no siga haciendo barrabasadas? No, siempre creo que las madres y los padres en estas circunstancias siempre buscan la sanación, la curación de su hijo, ¿no? Y se entiende por qué acudir a la auténtica imagen de Padre que Jesús nos ha dado. Porque esta auténtica expresión de paternidad y de filiación es la inteligencia del duelo ante el sufrimiento. Sí. Hoy acá hay un montón de preguntas, querido padre. Acá dice, por ejemplo, Alejandro, padre, ¿por qué se flagelaban entonces algunos santos, como San Martín de Porres, Alejandro de Merlo San Luis? ¿Qué más? Otra pregunta. Siempre me sonó muy fuerte la lectura de Abraham. Me imaginaba en lugar de Abraham. Yo amo a Dios, pero no sé, me parece muy fuerte. Quizás hoy pueda, después de escucharlos, tomarlo de otra forma que no me angustie. Este pasaje, dice Claudia, ¿no? Qué bueno. Sandra dice, yo creo que Dios no nos prueba en el sufrimiento, y si no, ¿qué podríamos pensar? Que Jesús también fue probado, que la Virgen María también fue probada. Jesús murió y resucitó. ¿Cuántas veces morimos y resucitamos? Gloria a Dios, dice Sandra. A partir de un SMS, un oyente desde Río Cuarto, Valeria, dice, Radio María, agradezco a ustedes y al Padre Mateo. Cuando se enferma un ser querido y nos dicen, tenés que aceptar la voluntad de Dios. Esa es otra frase, ¿no? Tenés que aceptar la voluntad de Dios. Mariela dice, querido Padre Mateo y Verónica, no comprendo cuando dicen que la muerte no es voluntad de Dios. Por favor, ¿me podrían clarificar? Gracias por iluminarnos. Padre, ¿está mal decir que Dios para algo usa el sufrimiento en nuestra vida? ¿Espera que volvamos a Él? Martina desde La Plata. Y Ángela dice, a veces nuestros sacerdotes nos dicen que a través de la prueba se acrecienta nuestra fe. Algunos comentarios y algunas preguntas que van surgiendo, padre. Y es cierto, a través de la fe se acrecienta y se purifica la fe, porque la prueba nos llama la atención, nos hace pensar, nos hace... Claro. Sí. Claro. El duelo, y aquí viene ahora la gran cuestión, ¿el duelo es una prueba? Sí, pero ¿una prueba de qué? A ver, señora, ¿usted se va a quedar en su sufrimiento? A ver, señora, señor, ¿usted se va a quedar en su egoísmo?
usted se va a quedar vegetando, usted se va a quedar sin propósito en la vida. El sufrimiento nos prueba. Y el duelo, a su vez, nos prueba para ver si tenemos una actitud de superación, de crecimiento, de purificación, de conversión. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, perfectamente, padre, perfectamente, ¿no? La prueba es con nosotros mismos, a ver si podemos o no superar esa tentación de quedarnos como la nuez o salir de la nuez, romper el cascarón y hacer el trabajo de duelo para definitivamente luego crecer y madurar, ¿no? Eso es lo que quiere el Señor también. Por eso, Dios, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Nuestra vida o la muerte? Siempre la vida. ¿Y qué quiere? ¿Nuestra amargura o nuestro amor? Siempre el amor. ¿Y Dios quiere nuestra sangre? Dios quiere nuestra fe, no quiere nuestra sangre, como nos enseñó hace un ratito. Bueno, pues ahí yo ahora me corrijo, querida Vero. A ver, diga. ¿Le tengo que corregir la frase? Espere que tengo la lapicera. No. Usted tiene razón, pero yo me corrijo. Me corrijo. A ver, diga. Porque Dios quiere nuestra sangre. También Dios quiere nuestra sangre porque la podemos donar. ¿Puede ser eso? ¿Qué le parece? Cuéntenos sobre esa última experiencia, porque hubo canto y todo. Cuéntenos sobre la última experiencia. Muy bien, pues gracias a Dios, ayer pude hacer mi donación número 147. 147 es el número. ¡Qué maravilla, querido padre! ¿Cómo fue? ¿Cómo le fue? Bueno, pues muy bien. Usted ya vio el video que estamos cantando, ¿no? Maravilloso. Con música. Porque donar sangre, la donación voluntaria de sangre es que donamos para quien la necesite y cuando la necesite. Los varones podemos donar hasta 4 veces al año, las mujeres hasta 3. Y los que donan plaquetas o plasma, podemos donar hasta una vez por mes. Fíjese, plaquetas y plasma. Porque esto también es bueno decirlo. Mire, cada 3 meses, ¿sí? Donemos o no donemos, la sangre se nos renueva. Y donar para quien la necesite y cuando la necesite. Esto es muy importante porque esto es ser buenos samaritanos de tanta gente que necesita, ¿verdad? Desde el momento del parto, niños, jóvenes, adultos, viejos, viejas, en emergencias, en oncología, en leucemias. La sangre no se fabrica en laboratorio, se bombea desde un corazón solitario. Y gracias a Dios, mire, nunca me cansaré yo de dar gracias a Dios el que me haya dado la posibilidad de que cada 3 meses pueda hacer una donación de sangre y promover la donación de sangre y también organizar campañas. Porque esta campaña, querida Vero, la hice en nuestra casa. ¿Qué le parece? ¿Y en el Cefosa? Así es. Qué maravilla. Y vino el banco de sangre, un banco del Hospital Revaliati, un hospital que tiene 1.400 camas. 1.400 camas. Y invitamos y acudió la gente con todas las medidas de bioseguridad, de todas las edades, jóvenes, y gracias a Dios pudimos transmitir y aumentar esa cultura de la vida. Por eso Dios no quiere nuestro mal, nuestro sufrimiento. Dios no quiere que se derrame la sangre, pero mire cómo hasta de un hecho de nuestra propia sangre, que es un don que tenemos, podemos donar a los demás. Es un gran acto de caridad. Y ojalá que todo lo que podamos donar una vez al año. Mire este detalle, querida Vero y querida audiencia. Vio que en todos los países del mundo, en todos sin excepción, siempre falta sangre. ¿Sí? Es cierto, sí. Bueno, pues miren este detalle. Si en cualquier país del mundo, el 2% de las personas que pueden donan una vez al año. Sí. Todo país, Argentina, España, Perú, cualquier país del mundo va a tener sangre abundante, bien analizada y de sobra. ¿Con solo el 2%? ¿Solo el 2%? Solamente. Y nos sobra, como yo digo, hasta para exportar. Pero ahora viene la cuestión. Un 2 de 100,
cubrimos, ojo, sin tener que pedir a ningún familiar y amigo, a nadie. No habría que pedir a nadie. Pero si hay algún loco como yo que dona 3 y 4 veces al año, o alguno más, pues fíjese, con que 1% done 2 veces, ya cubrimos todas las necesidades de sangre del país sin pedir a ningún familiar. Qué maravilla.